Seguimos con Nexos más uno, Foro Latam 2023. Empezamos nuestro cuarto bloque denominado Más allá de la circularidad, regeneración, dedicado a la economía regenerativa. Así es, Aldo, y en todos los foros de Nexos más uno que hemos tenido, hemos hablado siempre de la economía circular como una fórmula clave para reducir emisiones. Pero algo de lo que no se habla mucho es que un componente de lo circular es la regeneración. Necesitamos entrar de lleno a regenerar los ecosistemas degradados para descarbonizar las actividades económicas, pero también para revertir la pérdida de biodiversidad. La eficiencia energética, la energía renovable, son parte importante de la descarbonización. Pero para reducir las emisiones asociadas con la industria, con la agricultura y el uso del suelo, necesitamos restaurar los ecosistemas lo más cerca posible a su estado natural. Y eso solo podemos hacerlo aplicando la visión de la economía regenerativa. Para ampliar este contexto, vamos con otra cápsula informativa de nuestra datera Almendra Cáceres, de Libélula. Adelante, Almendra. Gracias, Pía. Desde 1971, venimos consumiendo más recursos naturales que los que la Tierra tiene la capacidad de producir. El 27 de julio, dentro de exactamente 36 días, alcanzamos un punto de sobreconsumo llamado Día de Sobregiro de la Tierra. Según la Fundación Ellen MacArthur, existen 3 pilares de la economía circular. El primero se basa en eliminar la generación de residuos y la contaminación. El segundo busca circular los productos y materiales en ciclos de uso. El tercero es la regeneración, el pilar de la economía circular que más aporta positivamente al capital natural, en vez de degradarlo o destruirlo, tal como lo hace el modelo económico lineal actualmente. El Foro Económico Mundial estima que, a nivel global, los modelos de negocio de impacto positivo en la naturaleza podrían generar $10.000 millones en valor económico por año y crear 395 millones de empleos al año 2030. De regreso al estudio. Gracias, Almendra. Y dado el sobregiro en el uso de recursos naturales que venimos generando, necesitamos diseñar modelos de negocio regenerativos que vayan un paso más allá del concepto de no generar daño y que aporten positivamente a la restauración y regeneración de los ecosistemas. Muchas empresas comienzan su abordaje en temas de economía circular con un enfoque en una mejor gestión de sus residuos, buscando aumentar el porcentaje valorizado a través del reciclaje. Y eso está muy bien, pero necesitamos ir más allá. Necesitamos diseñar modelos que no generen residuos desde el inicio de su concepción. Para desarrollar este tema, seguimos con un interesante panel. Vamos contigo, Aldo. Gracias, Pía. Y ya estamos listos para presentar nuestro panel principal del día de hoy, sobre el tema de economía regenerativa. Para esto, quisiera invitar a Víctor Sánchez, subgerente comercial de Libélula, quien será el moderador del siguiente panel de 20 minutos. Bienvenido, Vico. Gracias, Pía y Aldo. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, buenísimo. Nuevamente, gracias, Pía y Aldo, por el pase para iniciar este espacio súper inspirador al cual hemos nombrado Más allá de la circularidad, regeneración. Como contexto les digo que la economía circular es un enfoque económico que se basa básicamente en el principio de la regeneración y restauración de los recursos naturales, sociales y económicos. A diferencia de un enfoque tradicional de economía lineal, donde básicamente extraemos, producimos, consumimos y eliminamos recursos, ¿no? El objetivo de la economía regenerativa es crear sistemas económicos que sean sostenibles a lo largo del tiempo y promuevan la regeneración de los recursos en lugar de su agotamiento, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo ahí. Justamente para eso hemos invitado a unos expertos para que nos cuenten sobre de qué se trata la economía regenerativa y además nos cuenten sobre casos. Entonces voy a presentar, me voy a apoyar acá con las bios, a Manuel Maqueda, CEO de Bioeconomía. Él es profesor de la Universidad de Harvard, conferencista e innovador con enfoque en economía regenerativa. Enseña sobre economía circular aplicada en diversas instituciones y es un experto en el abordaje de la contaminación por los plásticos. Manuel también es cofundador de varias iniciativas como Super, que es una organización sin fines de lucro que permite a las empresas eliminar los plásticos de un solo uso a través de un programa de certificación escalonada. Manuel también es miembro del Consejo Estratégico de Circular Economy Alliance y CEO de Bioeconomía. Bienvenido, Manuel.
Muchas gracias, bien hallado. Buenísimo. Ahora también quiero presentar a Irene Roca Moracia. Ella es arquitecta e investigadora de diseño en Louis Vuitton, diseñadora innovadora que busca fomentar la sostenibilidad trabajando con materiales y espacios generados por la sobreproducción y crisis ambiental. Ella ha co-creado un material biológico parecido al concreto, aprovechando especies invasivas que están destinadas a ser destruidas, y también ha creado un sistema de muebles modulares que utiliza materiales de construcción desechados. Bienvenida, Irene. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Buenísimo. Y en último lugar, quiero presentarles también a Herbert Ragosnik. Él es fundador y socio director de Carbon Turnaround. Carbon Turnaround es una empresa que trabaja en el asesoramiento a medida para la descarbonización integrada de sus clientes, tratando de integrar todas las dimensiones para una descarbonización permanente en los sistemas económicos, incluyendo energías renovables, así como emisiones relacionadas con la producción, uso y eliminación de productos, siguiendo los conceptos de economía circular. Bienvenido, Herbert. Muchísimas gracias también por la invitación. Genial. Entonces, ahora vamos a arrancar y les voy a poner un reto a dos de nuestros invitados. Les voy a pedir así a modo de spoiler, vamos a ir adelantando lo que nos van a contar más adelante, pero que en un minuto nos vayan contando un poquito de estas iniciativas. Y vamos a arrancar primero por las damas. Irene, cuéntanos un poquito a toda la comunidad de Nexos Más Uno, ¿qué es lo que vas a compartir más adelante? Voy a presentar un proyecto que se llama ROOT, que es un proyecto de investigación que se desarrolló para la casa LVMH y para todas las casas que forman parte del grupo, en el que creamos un hormigón regenerativo y completamente formado a través de los desechos de dos especies invasoras en Inglaterra. Genial, súper interesante, y vamos a estar atentos a ver cómo han desarrollado esto. Ahora le doy el pase a Herbert para que nos cuente también, a manera de spoiler, en un minuto. Bueno, nosotros en Carbon Turnaround trabajamos con una tecnología que transforma residuos orgánicos en proteína de insectos como alimento para animales en plantas industriales, y adicionalmente también generamos otros subproductos. Entonces estamos ofreciendo soluciones para municipalidades, para empresas, para el sector agrícola, por ejemplo, para aprovechar mejor sus residuos orgánicos, transformarlos en un producto de valor agregado alto y reducir las emisiones de metano y tener muchos otros beneficios medioambientales. Excelente, también súper interesante, y creo que todo el público de la comunidad de Nexos Más Uno va a estar súper atento a lo que nos vas a compartir. Entonces ahora le quiero dar el pase a Manuel Maqueda, CEO de Bioeconomía, para que nos cuente sobre la economía regenerativa y cuál es la importancia en el abordaje de los retos globales que tenemos al día de hoy. Gracias. Quería aclarar que no es bioeconomía, sino bionomía. La web es bionomía.eco. He puesto en el chat enlace a mi LinkedIn por si alguien quiere más información o conectar. Sí, pues voy a hacer un rapidísimo... ¿Comienzo ya con mi presentación? Sí, por favor. Fenomenal. Bueno, pues vamos a hacer una presentación rapidísima, un vuelo de pájaros sobre el mundo de la economía regenerativa. Y vamos allá, porque solamente tengo 10 minutos, así que voy a compartir mi pantalla rápidamente. Bueno, pues ¿qué es esto de la economía regenerativa, ¿no? Para entenderlo, lo primero quería deciros quién soy, que a veces se me presenta como un académico, pero además de clases que doy en Harvard o en otros lugares, esta foto la hice yo en el atolón de Midway. Llevo muchos años dedicado a la contaminación por plásticos. He fundado muchas ONGs, organizaciones. O sea, que soy alguien que con el corazón roto por lo que está ocurriendo en nuestro mundo, y desde ahí realizo mi trabajo, no es un trabajo teórico. El paso a una economía regenerativa no consiste en adquirir nuevos conocimientos, ni nuevas habilidades, ni nuevos vocabularios. Se trata de cambiar cómo hacemos todo, cómo hablamos, cómo pensamos. Es un cambio de sistema operativo. Esto es muy importante. No se trata de hacer cosas nuevas, no se trata de pensar cosas nuevas, se trata de hacer y de pensar todo de modo diferente. Esto le cuesta mucho a la gente. Un lugar como este está diseñado para
producir valor a infinidad de agentes durante miles y miles de años. Aquí se muere un ave en cuestión de segundos. El bosque sabe que ese ave está muerto y empiezan sus nutrientes a ser parte del bosque de nuevo, ¿no? Un ecosistema de este tipo exactamente igual, ¿no? Entonces, la economía circular es la aplicación de esta visión biomimética, de esta visión natural a la economía actual, en la cual el objetivo es separar la generación de valor de la extracción de recursos y de la producción de residuos. Eso es en resumidas cuentas. Se trata de diseñar, ¿para qué? Para eliminar la toxicidad, la contaminación, los residuos, mantener en uso todo al máximo valor posible durante el mayor tiempo, es decir, usar las cosas, diseñar para renovabilidad y regeneración de los sistemas naturales. Es muy importante romper este mito de que la economía circular es la economía del reciclaje. No lo es, en absoluto. El reciclaje, aun siendo importante, es la estrategia de menos valor dentro de la economía circular y en general nuestra sociedad, porque perdemos todo el valor, excepto los átomos y las moléculas de lo que estamos reciclando. Esto es importante recordarlo. Por importante que sea reciclaje, no es ni mucho menos la estrategia principal. La visión actual de sostenibilidad se habla mucho que es mejor, por ejemplo, un coche eléctrico o un coche de gasolina. Y aquí se habla, bueno, pues de la eficiencia energética. El coche eléctrico contamina más cuando sale de la fábrica que el coche convencional, pero a lo largo de su vida emite menos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la conversación típica que oímos en las escuelas de negocio, que oímos en muchos lugares. Desde la economía circular, este problema de qué coche es mejor, en este caso, entre estos dos lo vemos de una manera completamente distinta. Lo vemos así. El 96% del tiempo los coches, ya sean eléctricos o de gasolina, están aparcados. Solamente durante un 4% se utilizan. Y la mayoría de ese tiempo ni siquiera es de un punto A al punto B, solo un 2,6%. El resto es buscar aparcamiento. Y es decir, que la visión exponencial de la economía circular nos permitiría, en teoría, eliminar el 96% de los vehículos. Esta es la solución exponencial, pero si lo llevamos a escala, vemos que si vemos el flujo de materiales que hay involucrado en el transporte, ¿no?, de los vehículos, podemos tomar decisiones de otra manera. A veces nos perdemos en esta visión micro de la huella, ¿no? ¿Por qué es importante todo esto? Pues porque la mitad de las emisiones que generamos no se deben a la energía, ya sea un vehículo eléctrico, un vehículo de gasolina, un panel solar o una fábrica o lo que sea, la mitad de las emisiones no está en la energía, sino está en la fabricación. Entonces, da igual que fabriquemos paneles solares o que fabriquemos lo que sea. Si lo que fabricamos va a destruirse pronto, no va a tener valor durante mucho tiempo, estamos en un bucle. La mitad de las emisiones nunca las vamos a poder eliminar. De nuevo, no se trata de pensar cosas nuevas, sino de pensar de un modo distinto. El 80% de las oportunidades, economía circular, economía regenerativa, siempre están, y en general, están en las fases de diseño, en repensar cómo entregamos el valor. Es una visión profundamente disruptiva, no es una visión de mejora. ¿En qué medida nuestra economía es circular hoy en día? Pues quizá este dato se conozca, pero en un año nuestra economía destruye casi el 93% del valor. Es decir, que todo lo que se crea en la economía se ha convertido en residuo en un año. Es decir, que aquí hay una enorme oportunidad si esto le pudiéramos dar la vuelta. Pero esta es la realidad donde estamos hoy en día. Una economía de extraer, tirar, extraer, fabricar y tirar, extraer, fabricar y tirar, ¿no? Esto es insostenible, ¿no? Porque estamos en esta isla. La transición a la economía circular es inevitable. Si yo pregunto en qué medida nuestra economía regenerativa o tiene capacidad regenerativa, la pregunta es un poco más compleja. Para explicarla voy a utilizar este símil. Imaginemos que dividimos todo lo que hay en nuestro planeta en dos grandes platos. En uno ponemos platos de una balanza, en uno ponemos todo aquello que el hombre ha fabricado. Nuestra ropa, nuestros zapatos, nuestros edificios, nuestros teléfonos celulares, todo lo que tenemos, nuestra ropa. Y en el otro pongamos todo lo que es natural, todo lo que hay natural en el mundo. Yo os hago la pregunta, si pusiéramos todo en los platos de una balanza, una gran balanza donde ponemos todo lo natural y todo lo fabricado por el hombre, ¿qué pesaría más? ¿Hacia dónde se inclinaría la balanza? Bueno, pues en el año 2020 se igualaron y a partir de entonces lo fabricado por el hombre se está duplicando cada 20 años, es decir, hay un crecimiento exponencial. Y aquí vemos por qué es tan esencial la transición a una economía regenerativa. La naturaleza se está reduciendo en términos relativos y absolutos a un ritmo exponencial. ¿Por qué es importante? Lo voy a hacer un momento para daros un par de datos. Por ejemplo, todo el plástico que se ha fabricado hasta ahora son 8 gigatoneladas. Es el doble del peso deshidratado de los animales que en el planeta. Todos los edificios en infraestructura que hemos fabricado los seres humanos pesan ya bastante más que todos los árboles y arbustos del planeta. Es decir, que aquello que nos mantiene vivo cada vez es menor y es menor. ¿Por qué es importante esto? Bueno,
Si nosotros diésemos valor a la naturaleza, a los servicios que nos da, veríamos que en realidad lo que estamos destruyendo son los verdaderos cimientos de nuestra economía, los verdaderos cimientos de nuestra existencia. Solamente en producción de alimentos, los servicios de los ecosistemas, están valorados en 125 billones. Esto es billón en español, es decir, son millones de billones, lo que en inglés sería trillion. Lo que digo porque en distintos países, todas las cifras que hay aquí, donde dice billones, son millones de millones, en inglés sería trillion, ¿vale? Entonces, 125 billones de dólares al año para producción de alimentos. En regulación climática y captura de carbono estaríamos hablando de 33 billones, eso está calculado, yo creo que es unas 10 veces más. ¿Por qué? Porque el 30% del CO2 lo capturan los bosques, el 25% los suelos y el 45% del CO2 lo absorbe el océano, pero también absorbe el 90% del calor. La purificación de agua que realiza la naturaleza estaría valorada en 4,1 millones de dólares al año, el suelo, etcétera. Es decir, tenemos unos servicios de ecosistema que no están en ningún sitio en la economía y de los cuales dependemos. Todo esto lo estamos destruyendo. Igual que destruyemos el 93% de nuestros propios productos, en el ciclo biológico estamos destruyendo esto, ¿no? Por daros un ejemplo, una ballena azul, solamente en el carbono que captura, a lo largo de su ciclo de vida, el valor de ese carbono sería de 3 millones de dólares. Pero aquí he oído hablar de biodiversidad antes y de cambio climático. Hay que recordar que la capacidad de carga de nuestro planeta está definida por al menos nueve límites planetarios, ¿no? Como los ciclos de potasio, de nitrógeno, el uso del suelo, algo que en Iberoamérica está cambiando radicalmente. Hay que recordar que hay que tener una visión holística de todos estos límites. Entonces, la transición hacia una economía regenerativa pasa por la adopción de una economía circular. Actualmente estamos todavía en una situación gravemente regenerativa y a partir de ahí regenerar los recursos renovables, gestionar circularmente siempre los flujos técnicos, es decir, lo hecho por el hombre, restaurar el capital y valorar el capital natural, los ecosistemas en cuanto a su salud, pero también la salud de los materiales que utilizamos los hombres, la salud de nuestros edificios, de las cosas en las que comemos, restaurar la salud de los materiales también y un cambio importante de enfoque de la economía, de tal manera que sea un enfoque natural y humano. El objetivo cambia porque el objetivo es el propio proceso. Los objetivos de los procesos naturales, ¿cuáles son? Los propios procesos. La escala también cambia, no es una economía que crece indefinidamente, es una economía que tiende a la homeostasis, el equilibrio. El rol de naturaleza es central y la forma de pensar es sistémica. Esto es una sección, tenemos unas caritas sonrientes aquí, es una sección de una hoja de hierba de planicie oceánica, que las praderas oceánicas capturan trillones de dólares en carbono y son nuestros aliados, ¿no? Entonces, la economía regenerativa es aquella que restaura la biosfera y la capacidad de la biosfera de dar estos servicios de ecosistema que son el verdadero cimiento de nuestra economía. Eso es la economía regenerativa y espero haber estado entre los 10 minutos que me dieron. Un placer. Excelente, Manuel. Súper directo y concreto, y creo que ya todos nos llevamos un conocimiento mayor de lo que significa economía regenerativa. Entonces ahora voy a invitar a Irene para que nos comparta también su caso y podamos también revisar todo lo que han logrado. Gracias. Pues como decía antes, ¿podéis ver bien la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Como decía antes, iba a presentar un caso particular. Es un proyecto en el que estuve trabajando hace cierto tiempo, antes de ser arquitecta aquí dentro de la Maison de Louis Vuitton, para el grupo LVMH, en el que estuve como consultante y desarrollé todo lo que es la investigación y producción de las bases del proyecto. El brief era muy abierto. El equipo de arquitectura del LVMH quería un material sostenible que fuese capaz de romper el prejuicio que se tiene contra los materiales sostenibles, que no pueden ser lujosos, que no pueden ser bonitos, que no pueden ser acabados, que sean incluidos en arquitecturas de lujo. Entonces, desde el principio, yo y mi compañera
decidimos que íbamos a empujar el brief y no quedarnos con la parte de sostenibilidad, sino que íbamos a intentar hacer algo regenerativo, porque la idea no era quedarse en un nivel 0, sino poder causar un impacto y poder crear algo que de verdad pudiese ayudar el día de mañana. Entonces, mirando en nuestro contexto, que en ese momento era Inglaterra, decidimos centrarnos en esta pregunta: ¿cómo las especies invasoras podrían ayudarnos o podrían ser utilizadas para crear un material de lujo que pueda incorporar en mis interiores de arquitectura, a la vez que ayudo a la biodiversidad local? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido, gasta más de 2 billones al año simplemente en el control de este tipo de especies. Y aunque muchísima gente cree que la pérdida de biodiversidad es causada por producción y es causada por el humano, que en cierta medida sí que lo es, uno de los grandes factores son las especies invasivas, que son especies que han sido traídas principalmente por los humanos a una localización en la que no son nativas y que afectan la biodiversidad e incluso llegan a destruir ecosistemas. Entonces, mirando a nuestro alrededor en Inglaterra, nos centramos en una planta muy conocida, que es la Japanese Knotweed, que se trajo a finales del siglo XVIII como planta ornamental y que ha tomado por control toda Europa. Es una planta extremadamente peligrosa, ya que es capaz de atravesar carreteras, atravesar hormigón e infraestructuras, y se extiende descontroladamente. No hay forma de erradicar esta planta, lo único que se puede hacer es controlarla, y la única forma que hay de controlarla es arrancando sus raíces, y por medidas de seguridad en la Unión Europea te obligan a incinerarla después. Y la otra especie en la que nos centramos fue el American Signal Crayfish, que apareció en los años 70, también traído para paliar la demanda de crayfish de los países del norte de Europa. Cuando después de unos 20 años o 15 años de esta producción, Europa dejó de ser competitiva porque Asia entró en el mercado, estas piscifactorías se abandonaron y este animal salió en libertad. Con lo cual lleva 30 años atacando el ecosistema de Inglaterra, transmite una enfermedad que mata al cangrejo local y que puede producir serios daños en la fauna, y aparte, como crece en abundancia, destruye todos los bancos de los ríos y las infraestructuras locales. Parecido contra esta especie, lo único que se puede hacer es controlarla. Es decir, lo único que Inglaterra hace es pescarla y no tiene ni siquiera salida comercial, porque han cambiado las leyes en los últimos años, entonces no pueden ni siquiera comercializarla y venderla para restauración o para alimentación. Con lo cual, estuvimos mirando qué podíamos llegar a hacer con estas dos especies, o con el bioproducto, con el desecho de la recogida de estas dos especies. Como decía al principio, yo soy arquitecta y siempre he tenido una fascinación personal por todo lo que es la arquitectura antigua, sobre todo en el Mediterráneo, la arquitectura romana, griega, y me fascina como edificios como el Panteón, que están hechos completamente de hormigón romano, están aún en pie. Como tenemos estructuras que están aún bajo aguas saladas en el Mediterráneo, templos construidos en hormigón que resisten el agua salada, cosa que nuestros hormigones modernos no pueden hacer. Nuestros hormigones modernos llegan a un punto de máxima excelencia a los 60 años y a partir de ahí se deterioran. El hormigón romano nunca llega a ese punto. Sigue siendo efectivo y sigue siendo cada vez más fuerte. Entonces, mirando diferentes libros y consultando e intentando entender las recetas para crear este hormigón, intentamos reproducir esto con lo que teníamos como desecho de estas dos especies. La base, lo que sería el cemento del hormigón romano,
son las cenizas volcánicas. Y cuando localmente no conseguían encontrar cenizas volcánicas, utilizaban cenizas de árboles. Con lo cual, en nuestra receta lo que hemos hecho es utilizar este cemento, que sería la ceniza que obtenemos de la recogida e incinerado de la planta, con los restos del cangrejo como agregados. Hemos hecho muchísimas variaciones, muchísimos tipos de receta para conseguir encontrar lo que queríamos, que es un material que podamos utilizar como acabado de interiores por ahora, porque estamos estandarizando para nuestras tiendas. El resultado es esto que vemos aquí, es un acabado que muy cercano a una piedra, con una porosidad muy natural y con colores muy distintos. Y esto fue uno de los principales descubrimientos más interesantes, yo creo, de todo el proceso. Nunca hemos añadido nada artificial, nunca hemos tenido que añadir colorantes, nunca hemos tenido que añadir ningún tipo de aglutinante ni nada, porque los dos productos en distintas cantidades son capaces de reaccionar químicamente y hacer este fraguado que hace el hormigón moderno y que hacía el hormigón antiguo, porque químicamente se parecen. Entonces, nuestros colores son totalmente naturales, son de la reacción de de los distintos productos naturales y además son extremadamente resistentes. Siguen fraguando a lo largo del tiempo y son capaces de ser un acabado natural que permite eliminar el hormigón, sobre todo el cemento, que es una de las sustancias más polutivas modernas. Hay que tener en cuenta que la construcción es el 30% de la producción en la Unión Europea, con lo cual el cemento es uno de los materiales más productivos de todos. Entonces, las imágenes que vemos aquí es la colección que hemos creado y que estamos desarrollando ahora y estandarizando, que son 7 baldosas naturales que podemos tener en distintos colores y en distintas texturas dependiendo de la receta que utilicemos. Y eso es todo por ahora. Excelente, Irene, súper interesante. Creo que podemos ir asociando cómo podemos aprender no solo de la naturaleza, sino también tenemos que comenzar a evaluar qué hicieron las culturas del pasado, ¿no? Para aprovechar ese conocimiento que ya de alguna manera tenemos y lo tenemos que aprovechar. Muchísimas gracias. Entonces, ahora también quiero invitar a Herwig para que nos cuente sobre cuál es lo que ellos vienen abordando desde Cardboard Turnaround. Muchísimas gracias. Bueno, como yo anuncié antes, nosotros trabajamos con la tecnología, con la mosca de sudado negro, para transformar residuos orgánicos en productos de valor agregado. Primero, sobre nosotros somos una consultora y empresa de ingeniería que trabaja en diferentes tipos de proyectos con un enfoque claramente en descarbonización y economía circular. La descarbonización debe ser un principio muy integral. Tenemos que pensar en todas las dimensiones de la sustentabilidad. No solo la descarbonización no solo es energía renovable, son muchos otros temas que son necesarios para transformar nuestra economía hacia una economía de cero carbono. Entonces nosotros nos dedicamos 100% a estos temas. En el tema de la mosca de sudado negro, nosotros nos asociamos con otra empresa austríaca que se llama Christoph Global Impact, que es una empresa muy especializada en soluciones industriales en temas de economía circular. Entonces, ellos son líderes en plantas que pueden transformar diferentes tipos de residuos orgánicos, residuos en general, en productos de valor agregado, y ellos son líderes con la mosca de sudado negro para usar este principio de la mosca de sudado negro en plantas industriales. Nosotros nos asociamos con ellos para juntos desarrollar en América Latina proyectos de este tipo y dividimos un poco las responsabilidades.
Entonces, hablando un poco sobre lo que estamos haciendo. La mosca de sudado negro es una solución para el tratamiento de residuos orgánicos que hace muchas generaciones se están usando, pero a escala muy pequeña. Hoy en día se usa en plantas industriales que tienen un impacto mucho mayor. El problema de los residuos orgánicos es uno de los problemas ambientales más claves justamente en países en vía de desarrollo, porque no hay todavía soluciones a escala grande para el tratamiento de residuos orgánicos, no hay mercados para, por ejemplo, compost, no son mercados interesantes, no hay mercados para tan atractivos para generar, por ejemplo, biogás, porque eso depende mucho del mercado local, mercado energético local, los precios, etcétera. Entonces, todavía no hay una solución muy atractiva para el tratamiento de residuos orgánicos. Y justamente en los países en vía de desarrollo, la fracción de los residuos orgánicos es mucho mayor que, por ejemplo, en países industrializados. Entonces, todos estos residuos orgánicos, que son más que 50% de los residuos domiciliarios, terminan en rellenos sanitarios con altos problemas ambientales, emisiones, contaminación de agua, etcétera, etcétera. Y la mosca de sudado negro resuelve varios de estos problemas con este insecto que es muy flexible y que permite la transformación de diferentes flujos de residuos orgánicos en proteína. Se puede usar este larva, este insecto, en plantas industriales y producir una proteína de alta calidad, donde hay una demanda muy alta a nivel internacional. Y como ustedes saben, la proteína, la falta de proteína es uno de los problemas también más urgentes que tenemos en la alimentación global. Entonces, la mosca de sudado negro, a un lado, permite resolver problemas ambientales como las emisiones de metano, y el otro lado también ayuda a resolver problemas de desarrollo como falta de proteína y genera otros beneficios muy importantes como por ejemplo puestos de trabajo verde, reciclaje de nutrientes. Se produce también un fertilizante orgánico como parte del proceso que permite mejorar la calidad de los suelos y no se pierde nutrientes. Entonces tenemos una solución muy atractiva. ¿Cómo funciona eso? Aquí al lado izquierdo se ve un poco el ciclo natural del insecto, que dura más o menos 45 días. La mosca pone huevos, los huevos se transforman en larvas, las larvas en pupas y después tenemos nuevamente el insecto. En una planta industrial hacemos todo eso en una manera optimizada y perfeccionada, muy eficiente, donde todas las condiciones ambientales como la temperatura, la humedad, la preparación del alimento para las larvas, todo se optimiza y se usa maquinaria que permite un proceso 24/7 para procesar grandes cantidades de residuos orgánicos y producir proteína. La gran diferencia entre los ciclos naturales y el ciclo en una planta es que en una planta se cosecha después del crecimiento de la larva, la larva, 97% de las larvas, y se procesa eso para generar proteína y aceite. Y solo un porcentaje pequeño, entre 1 y 3% de las larvas, se permite transformarse en un insecto adulto para cerrar de nuevo el ciclo del proceso. ¿Cómo funciona una planta? Aquí al lado izquierdo se ven la recepción de los residuos orgánicos, que incluso podrían ser contaminados. Se usa maquinaria para limpiar los residuos orgánicos y extraer la fracción, los contaminantes, y en un proceso de bioconversión que pasa por diferentes etapas, que es primero la recolección de los residuos, después la preparación del sustrato, después el proceso de bioconversión, que es el engorde de las larvas, después la cosecha de las larvas y después el procesamiento de las larvas. Esos son los 5 pasos que
pasan adentro en una planta y estas plantas pueden tener capacidades de varios cientos de toneladas de residuo orgánico por día. Entonces hablamos de una solución grande. Y se producen millones y millones de larvas y como ya dije, se genera harina de proteína de insecto, aceite de insecto que se usa, por ejemplo, en el sector farmacéutico o también como alimento para animales y también un fertilizante orgánico muy interesante. Y para visualizar es un poco aquí algunas imágenes de una planta de África del Sur. Aquí al lado izquierdo se ve la recepción de los residuos que llegan a la planta, aquí la preparación del sustrato, aquí se pone el sustrato orgánico en cajas y en cada caja se pone cierta cantidad de mini larvas antes del engorde. Después, la derecho abajo se ve las larvas después de la cosecha de las larvas limpias. Y en la próxima lámina se ve algunas otras fotos, como por ejemplo también parte de procesamiento adentro de la planta, la reproducción de los huevos en las jaulas, y también la separación de las larvas del fertilizante orgánico después del proceso, después de 2-3 semanas más o menos. Y al lado derecho abajo se ve un pellet, que es el producto final, un pellet de proteína de insecto. Y nosotros estamos en varios proyectos en América Latina. Justamente en Perú tenemos 2 proyectos, uno en la ciudad de Lima, otro en la Amazonía peruana. Los proyectos están en una fase todavía de estudio, estamos finalizando los estudios y ahora durante la segunda parte de este año vamos a empezar con la construcción de plantas pilotos a escala pequeña que procesan 1 tonelada de residuos orgánicos por día y después viene la expansión, el escalamiento para producir en plantas industriales. Muchísimas gracias. Excelente, Herbig. Muchísimas gracias. Y sin duda esta es una solución proveída por la naturaleza, ¿no? Que tiene múltiples impactos y sin lugar a dudas también va a ayudar a desarrollar soluciones para todos estos mercados que necesitan de alguna manera abordar el tema de residuos. Ahora quiero invitar a nuestros 3 panelistas para hacerles una pregunta final, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué lección aprendida clave que ustedes han tenido en su experiencia con modelos regenerativos creen que beneficiarían a otras empresas interesadas en desarrollar productos o servicios regenerativos? Podríamos comenzar con Manuel, por ejemplo. Para mí el eslabón más fuerte, pero también el más débil, es el liderazgo. Y mucho de los cimientos, de los primeros pasos para ser exitoso en la economía regenerativa comienzan con formarse y conectarse con el ecosistema de otros que lo están haciendo. Eso es muy importante, porque como decía antes, no se trata necesariamente de la adquisición de nuevos conocimientos o nuevo vocabulario, todo eso es importante, pero también de nuevas formas de pensar. Entonces, sin esas nuevas formas de pensar, vamos a intentar participar en estas tendencias económicas, pero en el fondo lo único que vamos a estar es pintando de verde, ¿no? O pintando de circular o pintando de regenerativo modelos de negocio y formas de hacer las cosas que intrínsecamente no lo son. Excelente, Manuel, muchísimas gracias. Irene, cuéntanos. Bueno, yo creo que esencialmente 2 puntos principales. Uno sería que hay valor en absolutamente todo y no porque se considere un desecho o porque sea algo descartado no puede llegar a ser un elemento o que nos permita generar algo que necesitamos o un ingrediente principal para un proyecto. Y segundo, que deberíamos mirar más al pasado y como muchas veces conocimientos que hemos perdido o que otras culturas han utilizado para generar no solamente materiales, pero para su economía y para sus infraestructuras,
cómo podríamos aplicarlos ahora. Muchas veces estamos esperando a nuevos materiales que vengan y nos solucionen los problemas, cuando en realidad se puede crear un impacto muy fuerte y muy rápido simplemente cambiando los ingredientes por cosas que conocemos. Buenísimo, súper claro. Herbie. Bueno, nuestra experiencia en estos tipos de proyectos es que se requiere cooperación entre diferentes actores. Estos modelos de negocios sustentables son a veces mucho más complejos. Entonces, importante que diferentes actores de diferentes, como por ejemplo las municipalidades, los generadores de residuos, los ONGs, los compradores de los productos finales, etcétera, etcétera, todo deben cooperar. Y eso es a veces es muy experiencia cuesta, porque en el pasado la cooperación en hacer negocios no siempre era lo que era necesario para tener éxito, pero para negocios sustentables es una condición muy importante. Excelente, les quiero agradecer a los tres por sus aportes, ¿no? Me llevo estos mensajes que es importantísimo, como decían, formarse y conectarse. No tenemos que, de alguna manera, inventar la pólvora, sino tenemos que cuestionarnos la forma en que estamos pensando. Hay que valorar absolutamente todo, mirar el pasado, y como decía al final Herbie, la cooperación entre los diferentes actores es crucial para poder abordar estos retos globales que tenemos, ¿no? Creo que una etiqueta que le podríamos poner es que tenemos que dejar de solo preocuparnos, sino pasar a ocuparnos. Quiero agradecerles a todos, y bueno, le doy pase ahora a los conductores del evento. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, Vico, y a todos los expositores de este interesante panel. Me pareció un panel excelente. ¿A ti qué te pareció, Pia? Me pareció increíble, me gustó mucho la figura, ¿no?, digital de estos tiempos del cambio de sistema operativo, ¿no?, de no tener nuevos conocimientos o pensar más, sino cambiar completamente la forma como pensamos y actuamos, ¿no? Esta visión biomimética de la economía que nos han invitado los panelistas a tener, y cómo realmente separar la generación de residuos y la contaminación completamente de la generación de valor económico. Me encantó, me encantó. Me gustó mucho además esta idea de que no es una visión simplemente de mejora, es completamente disruptiva, y también pensar que destruimos el 93% de nuestros propios productos, ¿no? Y también todos los servicios que la naturaleza nos está dando. Me gustó muchísimo. Qué locura. Y pensar que solamente es un tema de comenzar a pensar distinto. Muchas de estas cosas ya las sabemos. Estas tecnologías ya están. Y simplemente es cuestión de comenzar a incorporarlas, utilizarlas y reemplazar las cosas que usamos y botamos por cosas que vuelven a la naturaleza y volvemos a utilizar, y vuelven a la naturaleza y volvemos a aprovecharlas. Así es, Aldo, y me reafirma en algo que yo pienso siempre, ¿no? Tenemos un sistema de producción muy interesante en la medida en que tenemos la capacidad de generar valor y riqueza ilimitada. El tema está en dónde estamos poniendo ese valor y esa riqueza, ¿no? Si se lo damos a la naturaleza, si pensamos en la riqueza natural, si imitamos a la naturaleza, podemos realmente hacer un cambio. Sí, y si dejamos de destruir el 90% de lo que nos está manteniendo vivos, ¿no? O sea, para mí eso es un mensaje potentísimo. Dejemos de destruir lo que nos mantiene vivos y más bien ayudemos a recuperar eso que es la base de la vida y de nuestra economía. Bueno, y así vamos llegando al final del primer día de Nexos +1, Foro Latam 2023. Una vez más, queremos agradecer a nuestros auspiciadores: DP World, Statkraft, Grupo Breca y Credicorp. También a la compañía minera Condestable, Ferreycorp y Pacífico Seguros. Y esto se ha hecho en alianza con Articulac y la CADI. Agradecemos también a nuestros aliados de difusión por ayudarnos a llevar Nexos +1, Foro Latam 2023 a más personas. Muchísimas gracias a todos por hacer esto posible. Y así vamos llegando al final del día de hoy. Mañana sigue Nexos +1 Foro Latam desde las 9 a.m. hora Perú.
Agradecemos al equipo de Libélula detrás de este programa y que hace todo esto posible. Y con nosotros será hasta mañana. ¿Cómo se preparan las empresas líderes para enfrentar los desafíos del cambio climático en Latinoamérica? Desde el 2015, Nexos+1 Foro Latam reúne a las voces más relevantes de Latinoamérica para acelerar la acción climática de las empresas e impulsar modelos de negocios sostenibles y bajos en carbono. Hablaremos de resiliencia empresarial y adaptación, biodiversidad y economía regenerativa, colaboración en el ecosistema empresarial, carbono neutralidad y créditos de carbono, transición energética e impacto climático en las inversiones. El tema de hoy: la evolución de la acción climática. Nexos+1 Foro Latam.